Buenos días. Doctora Virginia, no, parece que tiene cerrado su micrófono. Es cierto, doctora Adán, muchas gracias. Pues bienvenidas y bienvenidos, buenos días a esta tercera edición del Congreso Internacional de Investigación en Trabajo Social, organizado por la CANITS, la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social, cuyo presidente es el doctor Martín Castro Guzmán, y también por la Universidad Veracruzana, cuya directora de la Facultad de Trabajo Social es la doctora Georgina Hernández Ríos. Esta va a ser la mesa 1, Política Social y Desarrollo Humano. Vamos a tener 7 interesantes ponencias y bueno, vamos a estar acompañadas y acompañados por el doctor Adán Cano Aguilar, que va a ser moderador de esta primera mesa, y por la doctora Belinda Espinosa Casares, que va a estar tras las cámaras, pero que va a ser el apoyo técnico de esta mesa, y por su servidora Virginia Romero Plana de la Universidad de Sonora. Le voy a ceder la voz al doctor Adán para que pueda explicarnos un poco la dinámica de esta mesa y después vamos a dar comienzo ya sin preámbulo para la ponencia número 1. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora Romero. Pues también gracias a la Universidad Veracruzana y a CANITS por la oportunidad para poder compartir estos trabajos. Bienvenidos y bienvenidas a esta mesa. Muchas gracias a maestra Belinda Espinosa por todo su apoyo. Y me permito comentarles entonces, reiterarles la dinámica de las mesas. Cada ponencia tiene 10 minutos para ser expuesta. Las preguntas, comentarios que se puedan derivar de estas presentaciones se van a consultar hasta el final. A los 10 minutos, si no han terminado, vamos a pedirles que concluyan por los tiempos. Y voy a permitirme también ahorita decirles cómo va a ser el orden de las presentaciones, ¿no? De acuerdo al programa, la primera presentación es de Jacqueline Vélez López, Proyecto de Vida en Jóvenes Universitarios de la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. La segunda es de su servidor, Condiciones de Bienestar Social de Personas Adultas Mayores en el noroeste de Chihuahua. La tercera es de la doctora Virginia Romero, Significados masculinos de la pobreza extrema. La siguiente es de Carlos Martínez Padilla, El mercado laboral de los trabajadores sociales en México. La siguiente ponencia será La simbología de la afiliación política y religiosa desde la mirada de las trabajadoras domésticas, elaborada por María Concepción Ruiz de Chávez Figueroa, Lidia Marcela Cama de Campos y Almadelia Sánchez Eguán. La penúltima ponencia de esta mesa se titula Vida sana en tiempos de pandemia, presentada por Victoria Esperanza Rojas Durán y Anabel Ríos Castro. Y la última ponencia de esta mesa es Calidad de la atención en el servicio médico y satisfacción en los pacientes con enfermedades crónicas degenerativas en el Hospital General de Mazatlán, Sinaloa, elaborada por María Guadalupe Noriega Juárez, Ramona Osuna Gutiérrez e Imelda Victoria Martín Pineda. Iremos presentando a los ponentes en su momento. Cedo la palabra a la doctora Virginia. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues ya sin más preámbulo, creo que la doctora Belinda va a compartir la presentación de la primera ponencia, que va a estar dictada por la estudiante Jacqueline Vélez López, acompañada por la otra estudiante Paulina Gabriela Santos García y por la maestra en Educación Familiar Ana María Urzúa Salas, provenientes las tres de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Así que adelante, Jacqueline, creo que vas a presentar tú en representación de tus compañeras. Tienes 10 minutos, yo te los voy a contabilizar. Cuando te falte un minuto, te voy a avisar. Muchas gracias. Bueno, empezamos con la presentación de nuestra investigación. El primer punto es el planteamiento del problema, donde delimitamos el tema de investigación. ¿Podría pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Y la siguiente, por favor. Bueno, nuestra investigación se titula Proyecto de Vida en los estudiantes de Trabajo Social de la licenciatura en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. La gran pregunta de investigación
es ¿qué define que los estudiantes de trabajo social establezcan un proyecto de vida? Siguiente, por favor. El objetivo general fue conocer el proyecto de vida de los estudiantes de la licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, esto a través de un estudio cuantitativo para realizar posibles propuestas de intervención. De aquí se desprenden los objetivos particulares, que son la siguiente diapositiva. Bueno, nuestros objetivos particulares eran conocer la manera en la que los jóvenes universitarios se visualizan al terminar su carrera en cuanto a proyecto de vida familiar, personal, laboral y académico. Asimismo, analizar cómo va cambiando su visión o mentalidad respecto a su proyecto de vida en cada semestre. Conocer si están satisfechos con la carrera o si ha cumplido con las expectativas e identificar los aspectos de su vida que los han llevado a tener esas aspiraciones a futuro, así como conocer si hay relación entre su proyección de vida laboral y su conformidad con su nivel de estudios hasta el momento. No veo la presentación, perdón. Sí, perdón. Ya no se ve la presentación. Sí, creo que estamos teniendo algunos inconvenientes técnicos. Si nos dan un segundito, ahora mismo volvemos a reconectar la presentación. Muchas gracias. Ya tenemos aquí la presentación, Jacqueline. Si quieres continuar, por favor. Adelante. Ok, muchas gracias. Abordamos este tema debido a que con base en datos del INEGI, solo 8 de cada 100 alumnos concluyen una carrera universitaria y de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en México solo el 38% de los jóvenes que cursan la universidad logra graduarse. Y en base a esto, fue que lo que se buscó fue profundizar en este aspecto en los alumnos de trabajo social de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Además, lo consideramos importante para... Discúlpame, por favor, el resto de las personas que están aquí en esta sala de Zoom, les agradeceríamos muchísimo que cerraran el micrófono. Gracias. Adelante, Jacqueline. Sí, gracias. Además, lo consideramos importante abordar desde la óptica de trabajo social, ya que podría jugar un papel importante interviniendo mediante estrategias adecuadas. Y también se tomó a la familia y a la educación recibida en ella como un aspecto influyente en el proyecto de vida. Siguiente, por favor. Nuestro siguiente punto es el marco teórico. Lo que pasa es que sigo viendo la misma diapositiva. Sí, yo creo que está lento, la conexión está lenta y por eso a lo mejor, pero si quieres puedes seguir continuando explicando. Ok, está bien. El primer punto de nuestro marco teórico son los conceptos clave para entender pues, un poco más el tema. El primero es la familia, que de acuerdo con Ángeles Gervilla en su libro Familia y Educación Familiar, la define como la pareja u otro grupo de parientes adultos que cooperan en la vida económica y en la crianza de los hijos, en la mayor parte de los cuales comparten una morada en común. Luego tenemos lo que es el proyecto de vida, que citando a Carrillo y López 2012, este es un plan para tomar decisiones que es necesario para dar sentido y propósito a la vida, siguiendo el camino para lograr la autorrealización como persona, en la familia, como profesional.
Finalmente, el término juventud, que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, la define como la edad situada entre la infancia y la adultez y la refiere como el estado propio de la persona joven. Asimismo, abordamos un estudio previo en relación con nuestro tema de investigación, que fue una tesis titulada El proceso educativo familiar como influencia en el desarrollo del proyecto de vida de los adolescentes, cuyas autoras basaron su estudio en la importancia que tiene la educación familiar en la consolidación de un proyecto de vida. Asimismo, el enfoque teórico fue la teoría general de sistemas, analizando la relación entre el sistema familiar y el establecimiento de un proyecto de vida. Como sabemos, el sistema familiar se concibe como una red de comunicaciones en las que todos los miembros influyen y a la vez se ven afectados por él. Cada miembro tiene un rol que debe cumplir para que el sistema funcione correctamente. Por ejemplo, si en la familia los miembros no cumplen con alguna función de sus roles, por ejemplo, el rol de padres como educadores o orientadores de los hijos, estos van a presentar una carencia en cuanto a enseñanzas y lo que podría influir en la construcción o no de un proyecto de vida. De igual forma, para tener distintas perspectivas del tema, se abordaron otras temáticas. Se analizaron algunos puntos del libro Las expectativas de educación del graduado, donde se argumenta que los recién graduados o quienes están por graduarse se encuentran por lo general en la etapa de la juventud, por lo que cuentan con un mayor nivel de estructuración en cuanto a sus intereses a nivel profesional. Otro de los libros fue Jóvenes en escenarios de incertidumbre, donde nos habla de las influencias a la hora de elegir una carrera. Por ejemplo, la familia, la formación que se recibe desde los bachilleratos e incluso el campo laboral de los padres influye en esta toma de decisiones. La última referencia fue al libro de María Quintero, Cómo orientar hacia la construcción del proyecto profesional, que nos habla de cómo la planeación profesional es un proceso de continuo desarrollo que debe equilibrar las necesidades de una persona en cuanto a familia, ocio y sociedad. Y pues básicamente que los proyectos de vida deben ser flexibles e incluir metas que se puedan cumplir. Nuevamente dejé de ver la presentación. Sí, tengo un problemita con el internet. Estoy ya presentando de nuevo. Gracias, pensé que era mi conexión. En cuanto a los Listo, ahí ya está métodos, presentando. gracias. Los métodos y materiales utilizados fueron bajo el enfoque cuantitativo. La hipótesis fue que el establecimiento de un proyecto de vida depende de la vocación de los estudiantes con su carrera, así como también de la educación familiar, cuya variable independiente es la vocación y educación familiar, y de aquí depende el establecimiento de un proyecto de vida. Para recolectar la información necesaria para el estudio, lo que se utilizó fue un cuestionario constituido por 25 preguntas cerradas aplicado a la licenciatura de Trabajo Social en sus 5 semestres, sumando un total de 128 cuestionarios aplicados. Y una vez obtenidos los datos, se graficaron y aquí seleccionamos las gráficas que consideramos de mayor importancia en base a la respuesta a la hipótesis. Primeramente, se les cuestionó sobre si sabían en lo que consistía un proyecto de vida, a lo que, como en la gráfica podemos observar, la mayoría sabe qué es un proyecto de vida o conoce un poco de esto. Eh, También se presentaron porcentajes, aunque muy bajos, donde no sabían lo que era este proyecto de vida. Siguiente, por favor.
Jacqueline, te queda un minuto para ir cerrando, por favor. Sí, gracias. Faltan algunas gráficas, pero por cuestión de tiempo creo que no alcanzaré. Entonces pasaré a lo que es la conclusión de resultados, por favor. Se encuentra más adelante. Bueno, como conclusión de resultados, con lo expuesto y los resultados obtenidos, se identifican los factores que inciden en la construcción de un proyecto de vida, destacando aquí la familia, ya que es el primer espacio en el que el individuo empieza a formar su identidad a través de los valores que recibe de esta, de la educación, los límites, relaciones y sobre todo la comunicación. Aquí se impulsa a los miembros a que se conozcan a sí mismos, identificando habilidades, limitaciones y sus capacidades, lo cual es un aspecto muy importante en la elección de una carrera universitaria, porque como sabemos es difícil estar en un espacio en el que no nos sentimos cómodos o que sentimos que no es para nosotros. Por ello debemos identificar nuestras habilidades y nuestras capacidades, asimismo nuestras limitaciones, para poder desenvolvernos plenamente. También tenemos una conclusión en general en base a la perspectiva del trabajo social en este tema, que, bueno, lo que haría el trabajador social aquí como una propuesta es, bueno, lo que se hizo fue delimitar bueno, lo que se pudiera hacer, perdón, es delimitar a la población que reúne las características deseadas, para conocer las posibles causas de la ausencia de un proyecto de vida y los factores que influyen para la construcción de uno. Y una vez que se obtengan los resultados, el propósito es realizar una propuesta de intervención que pretende dar solución o prevención a la cuestión mencionada. En este caso, tomando en cuenta que la familia es el factor más influyente, lo ideal sería orientar al joven desde su ámbito familiar para que tanto él como los integrantes de la familia conozcan la importancia y estén conscientes de tener un proyecto de vida. Y eso sería todo de nuestra parte. Bueno, de mi parte, estamos al pendiente por las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jacqueline. Una disculpa al público, a Jacqueline, a Paulina y a la maestra Ana María. Son las cuestiones del directo, los inconvenientes técnicos. Yo solicitaría al resto de ponentes si pudieran compartir su presentación para que la doctora Belinda, a lo mejor, si está teniendo dificultades, pues no haya como estos problemillas. Pues muchas gracias, Jacqueline. Interesante vuestra ponencia, sobre todo para el público estudiantil que nos está escuchando y viendo a través de YouTube. Vamos a dar paso a la segunda ponencia, doctora Dan Cano Aguilar, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que va a presentar condiciones del bienestar social de personas adultas mayores en el noroeste de Chihuahua. Adelante, doctor Cano. Gracias. Buenos días. No tengo habilitado la función de compartir pantalla. Creo que nada más se trata de que me habiliten, ¿no? O a lo mejor me metí en una liga incorrecta o qué pasó. No, adelante, doctor, ya puede compartir. Gracias, muy amable. Déjenme intentarlo otra vez. Ahí estamos. Muchas gracias, ¿eh? Ok. Se ve, ¿verdad? La presentación. Muy bien, gracias. Muchas gracias, doctora Romero, por la presentación. Gracias, colegas. Voy a ajustarme al tiempo. Entonces, esto es resultado de una investigación. ¿Se ve bien así o prefieren que lo ponga en pantalla completa? A veces en pantalla completa es cuando se retrasa, ¿eh? Pero ¿sí se ve bien? Sí, se ve. Se ve, pero de preferencia en pantalla completa, doctor. Ok, muy bien. Ahí entonces. Bueno, pues la problemática de estudio es tiene que ver con esta transición demográfica que ya se ha estado estudiando desde finales del siglo XX, ¿no? Esta transición en la que estamos inmersos actualmente y que pues va a demandar políticas, ampliación de las políticas para esta población, ¿no? En Chihuahua, en donde nos encontramos nosotros,
que es la región noroeste del estado. Estamos al suroeste de Ciudad Juárez. También tenemos un municipio que tiene frontera con Estados Unidos, tenemos frontera con Sonora. Entonces, en esta ubicación, donde tenemos al municipio de Nuevo Casas Grandes, digámosle así, como polo de desarrollo, porque es un municipio de 60,000 habitantes, la mayoría, el 95% urbano, es población urbana, vive en la cabecera, pero alrededor hay municipios de 20,000, 10,000 habitantes que son rurales, ¿no? Con cabeceras de 10,000, 5,000 habitantes. Y aquí lo que hemos detectado, bueno, lo que hicimos cuando planteamos este proyecto de investigación fue revisar estas estadísticas de la transición demográfica, y en esta región en particular del estado de Chihuahua tenemos el problema de que la población en general, la población total, como pueden ver aquí en la gráfica, de acuerdo a las proyecciones del CONAPO, pues va a decrecer, va a disminuir su tamaño, la cantidad de la población en general, y va a crecer, como pueden ver aquí, la población adulta mayor, ¿no? Lo cual y ese es el tema de la ponencia, nos remite directamente al tema o a la problemática de la dependencia, ¿no? Los objetivos de este proyecto fueron describir las condiciones de vida y de bienestar social de estas personas en esta región conformada para nuestro estudio por estos municipios, y diseñamos una estrategia metodológica de tipo mixta, o bueno, incluimos técnicas de recolección de datos cuantitativos y cualitativos. En la primera etapa, esta investigación duró 2 años y medio. En la primera etapa hicimos estudios exploratorios. En la segunda aplicamos una encuesta en hogares, la etapa cuantitativa. En la tercera realizamos entrevistas biográficas, ¿no? Este proyecto tuvo un financiamiento de CONACYT, FOMIX, en este entonces. Aquí partimos de que la dependencia y la pobreza no son necesariamente inherentes o derivados de este proceso de envejecimiento, sino que dependen de las condiciones en cómo se envejece. O sea, no es una cuestión subjetiva, no es una cuestión de las personas y de los individuos, sino que tiene que ver con las estructuras de las instituciones sociales, ¿no? Es como dice Arias, es importante considerar que estos problemas, como la dependencia o la pobreza, no son constitutivos de la vejez, ¿no? Sino que están influenciados por variables sociales, económicas y culturales. También tenemos este concepto de muerte social, que alude a la exclusión de los adultos mayores debido a su estigmatización, ¿no? Hay un estudio que se realizó en el sur de Sonora, donde se publicó, más bien se demostró una estructura de 5 factores que influyen en el bienestar social de los adultos mayores y que tienen que ver con esta muerte social, con el aislamiento y con la dependencia, ¿no? Que se muestran aquí. Esto es para contextualizar teóricamente el tema de que estamos exponiendo hoy. Y bueno, también el concepto de envejecimiento activo, que no solamente implica la actividad física, sino lo que nos interesa aquí es las relaciones sociales, su participación también en otros grupos más allá de la familia, ¿no? Esto nos lleva también a hablar sobre la red social, la red de apoyo social. Ya hay investigadores en el norte, particularmente la doctora Concepción Arroyo, por ejemplo, y su grupo, su red, que han estado trabajando mucho sobre el cuidado, este tema de cuidado en los adultos mayores. Y aquí, en este concepto de red de apoyo social, resaltamos el apoyo económico, que consta de brindar el soporte a través de hacer algunas actividades como comprar mandado, por ejemplo, ir a pagar servicios, no solamente el suministro de dinero, ¿no? Y derivado de esta red, esta reflexión de la red de apoyo, también resaltamos el de la red de apoyo informal, que tiene que ver con mantener relaciones familiares y comunitarias en un buen nivel que contribuyan a la calidad de vida, ¿no? También resaltamos que entre las fuentes de los satisfactores, de los tipos de satisfactores y sus fuentes,
están las relaciones sociales, las actividades. Entre las fuentes tenemos el tiempo disponible para el descanso, la educación, el acceso a los bienes y servicios que ofrece el gobierno, ¿no? Pero sobre todo estas relaciones, este mundo social que forman parte del bienestar de los adultos mayores, que implican su integración social, las redes de apoyo, las actividades que realizan, su participación en el hogar o en otros grupos, ¿no? Por supuesto, la autonomía y su funcionalidad. La metodología, como ya dijimos, se recolectó información de 2010 a 2012, tuvo estas etapas, se recogió información de 547 personas en 400 hogares, la edad mínima de los que participaron fue de 60 años y la máxima de 98. Aquí hay algunos datos que nos van a servir para más adelante, ahorita no en esta ponencia, para tratar de ubicar esta información que recogimos. Planteamos explorar la relación entre los resultados que vamos a presentar y estas dos variables independientes. Estoy hablando solo del estudio cuantitativo, obviamente no podemos presentar lo del cualitativo, y todavía no vamos a presentar el análisis que hicimos de la relación entre el nacimiento y el número de personas con el tema de la dependencia y la vida social, ¿no? En cuanto a la dependencia, la tercera parte de los 400 personas adultas mayores que entrevistadas contestó que siempre cura o ayuda a cuidar enfermos. Y una parte similar dijo que nunca, ¿no? Las respuestas recogidas demostraron que el 30% de estos adultos mayores no tienen enfermedades crónicas o discapacidades, y los otros se van distribuyendo en muchas enfermedades, o sea, en enfermedades muy específicas, pero pues se confirma este cuadro de enfermedades típicas como hipertensión y diabetes y algunas limitaciones. Por el tiempo yo creo que me voy a ir un poco más rápido. Bueno, creo que sí me alcanza para que en las preguntas donde recibe cuidado, 58 dijo que de 1%, casi 60% de un familiar femenino, confirma que esta parte de los cuidados recae en las mujeres, y 12% dijo que de nadie, ¿no? La principal dificultad para atender la enfermedad crónica o discapacidad es la falta de dinero, pero también no hay quien lo lleve a la consulta o le compre las medicinas. Este apoyo económico del que hablábamos en unas diapositivas previas, ¿no? Como pueden ver aquí, esa pregunta se hizo 2 veces para tener 2 opciones de respuesta y son las mismas respuestas, ¿no? Dinero, y no hay quien le lleve o le dé este apoyo. En la reproducción doméstica, donde más autonomía muestran, o sea, donde no dependen, porque así fue la pregunta de otras personas, es en la de preparar alimentos, lavar utensilios y hacer la casa. Hay que tomar en cuenta los rangos de edad de esta muestra, que es una población adulta mayor joven, o sea, en los primeros años de lo que se llama el adulto mayor, y también hay que tomar en cuenta, por eso todavía vamos a presentar más adelante en otra ponencia, ¿no? Esta relación entre el número de miembros del hogar, porque esto explicaría esta autonomía, ¿no? Si pequeños o solo de 2 personas, pues ellos son los que tienen que hacer esto. Donde más dependencia se muestra es en abastecerse de leña, gas o agua, en surtir la despensa y dar mantenimiento a la casa. O sea, en este apoyo económico del que hablábamos, ¿no? Doctor, le queda un minuto. Gracias. Y bueno, pues aquí tenemos la respuesta de los entrevistados con respecto a la participación. Domina las reuniones familiares, o sea, la participación en grupos de la familia y religiosos, como pueden ver aquí. También con quién se reúnen a la semana, o sea, en la vida cotidiana, igual es más con los familiares y parientes y obviamente con los vecinos, pero participa más no en organizaciones vecinales, que son por lo que tenemos aquí inexistentes, es una explicación,
sino en organizaciones religiosas, con la familia prácticamente, lo que no constituye necesariamente una red de apoyo. Y bueno, el análisis de los datos cuantitativos y cualitativos permitirá explorar el papel de estas variables independientes que habíamos hablado. A partir del análisis de la situación de dependencia y autonomía y de las condiciones sociales, también podemos identificar el bienestar de las personas adultas mayores, no solamente de la cuestión económica. Y también pues tenemos que tomar en cuenta la vida social para el bienestar, es el envejecimiento digno y esta relación entre vida y muerte social. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora Dancano. Antes de pasar el turno a la tercera ponencia, me voy a permitir, mientras el doctor quita su presentación, mandar saludos a toda la gente que está viéndonos por el YouTube. Nos visitan desde la Universidad Veracruzana, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Tlaxcala, Universidad de Colima, Instituto Campechano, Centro Universitario de los Valles en Jalisco, Universidad de Minatitlán, Universidad de Nuevo León, Universidad de Coahuila, Universidad de Hidalgo. Bienvenidas y bienvenidos. Espero que estén disfrutando mucho la mesa 1, Política Social y Desarrollo Humano. Doctor Cano, le cedo la palabra. Muchas gracias, doctora Romero. Pues me toca presentar entonces ahora a la doctora Virginia Romero. Es la siguiente ponencia. La doctora Virginia Romero Plana es doctora en estudios mexicanos, es doctora, docente investigadora de la Universidad de Sonora. Su línea de investigación han sido pobreza, migración y género. Y su título de ponencia es Significados masculinos de pobreza extrema. Y bueno, pues la doctora tiene algunas publicaciones, voy a mencionar la más reciente: Representaciones sociales de las mujeres, violencia de los medios digitales en México, un estudio exploratorio sobre el sentir masculino en el proceso migratorio de hombres centroamericanos en tránsito por México, y violencia simbólica hacia las mujeres, un estudio de los comerciales de cerveza Tecate en México. Gracias, doctora, su tiempo. Adelante. Yo le aviso también un minuto antes. Gracias. Tiene cerrado su micrófono. Una disculpa, Ahí está. que me cuenten esos minutos, no hay problema. Ahí voy a compartir otra vez, perdón. Los problemas del directo. Ahí vemos su presentación. Excelente. Ok, ¿se ve en grande ya? Sí, doctora. Ok, perdón, una disculpa. Bueno, titulé la ponencia Significados masculinos de la pobreza extrema. Este es un estudio que se hizo entre el 2018 y 2019 en Hermosillo, Sonora, con hombres que viven en situación de calle, en contextos de pobreza extrema. Son varias partes o varios análisis lo que se han hecho ya, pero me voy a centrar solamente en los significados que ellos consideran que estas personas que viven en situación de calle consideran de su propia situación, de su propio contexto. Voy a ir muy rápido en el marco teórico. En el marco teórico se plantea cómo son cuestiones de pobreza en la línea de la pobreza, que en realidad es una estrategia cuantitativa de principios del siglo pasado que muestra un poco las necesidades, los estándares de la calidad de vida que se empezaban a tener en esos momentos, y que identifica también los grupos de personas vulnerables hacia los que tenían que ir dirigidas las políticas sociales. Bueno, aquí pongo que las voces de los pobres del Banco Mundial fueron o es una secuencia de libros, de publicaciones que el Banco Mundial publica a partir de generar análisis cualitativos o de rescatar las voces, como con su nombre bien indica, de rescatar las voces y los discursos de la gente que vivía en estas situaciones. Se maneja también el término, de pobreza multidimensional, acuñado por la Organización de Naciones Unidas, en las que pobreza ya no es una situación generada o en la que se está a partir de la escasez de recursos económicos, sino que tiene que ver con diferentes ámbitos o aspectos del desarrollo integral de la vida.
Bueno, también se maneja los términos de carencias sociales, los 7 que incluye ahora mismo Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y el concepto de pobreza extrema, también manejado por Naciones Unidas en el 2012, que es la combinación entre esa escasez de ingresos, falta de desarrollo humano y exclusión social. Me voy a permitir citar los trabajos de Oscar Lewis, la etnografía de la pobreza, porque son parte a finales de los años 50 del siglo pasado de esa introducción hacia los estudios de pobreza más cualitativos que despertaron un poco al resto de la población viendo las condiciones tan ínfimas en las que vivía mucha gente. Por supuesto, la pirámide de las necesidades, que nos va a servir para introducirnos al análisis de Abraham Maslow en los años de los 60 del siglo pasado, la teoría del florecimiento humano de Julio Volvinic, un mexicano que también ha trabajado mucho el tema de pobreza, y por supuesto el enfoque de capacidades o de capabilities de Amartya Sen. Me voy a saltar este marco analítico, tiene que ver con percepción social de la pobreza, representaciones sociales de la pobreza, género y pobreza, y el contexto cultural donde se generan ciertos ámbitos concatenados para generar también, valga la redundancia, pobreza extrema. Bueno, el estudio fue descriptivo a partir de un enfoque cualitativo, se trabajó desde el método interpretativo del discurso, se trabajó con estas personas. Fueron 7 exmigrantes que ahora mismo viven en situación de calle porque fueron deportados de los Estados Unidos de América. Hay un contexto migratorio en toda la frontera norte que seguramente va a dar mucho que hablar y muchos estudios que generar. Y la técnica, bueno, pues fue la elaboración de historias de vida, a partir de entrevistas semiestructuradas con ellos. Voy a dividir los resultados en 2 partes, las ideas relacionadas a la pobreza y otro apartado que tiene que ver también con el significado, que son causas y expectativas. Bueno, aquí quise hacer un comparativo entre las ideas positivas y las ideas negativas que ellos manejan sobre la cuestión de pobreza. Hice 2 columnas, a la izquierda podemos ver las ideas o los aspectos positivos, y ellos mencionaban mucho que el tener fe en una religión o en algo, o en un ser o en algo, les ayudaba mucho porque les daba cierta dignidad a la hora de sentirse pobres, entre comillas. Ser humildes, tener mucha sencillez, sobre todo la decencia es algo que es un aspecto que destacaban mucho. La cuestión de libertad, de que ellos podían ir y venir y hacer lo que quisieran sin tener consecuencias para el resto de las personas que estaban a su alrededor, como por ejemplo la familia. Y bueno, que el vivir en pobreza, el vivir en situación de calle, les dejaba muchos espacios de reflexión. Esto a mí me llevó a analizar, si os fijáis en todos los aspectos, aquí hay una romantización de la pobreza que no solamente parte ya de las representaciones sociales que tenemos y que mantenemos, sino que lo vemos plasmado también en las películas, en las series, incluso en los discursos de a pie de calle, ¿no? Y si os fijáis en la columna de la derecha, los aspectos negativos, todos ellos tienen que ver. Puse la pirámide invertida de Maslow porque en ella me fijé para hacer este esquema. Todas las necesidades, realmente ellos son conscientes de todas las necesidades que tienen y que engloban el desarrollo integral de su propia persona. No me voy a detener en ellas porque creo que ya voy sobre el tiempo. Ay, perdón, no sé qué pasa. 5 minutos, doctora. 5 minutos. Uy, entonces voy a ir más lenta, perdón. Gracias, doctor. Bueno, algo interesante que yo saqué de este trabajo fue que a partir de su discurso se comprenden dos lineamientos, 2 posicionamientos o 2 responsabilidades diferenciadas. Una que tiene que ver con lo externo, con algo que ellos no controlan, y otro que tiene que ver con lo interno. La parte externa se centra, y esto ha sido también mencionado por el doctor Adán en su ponencia anterior, con la macroestructura, ¿no? Con todas esas estructuras sociales, económicas, de ayuda, de salud, etcétera, y que tiene que ver con cuestiones educativas, ¿no? Si pudieron estudiar o no hasta tal grado, y también de calidad de vida. Y aquí es interesante cómo se menciona de alguna manera esta exclusión
de la caracterización de ciudadano, ¿no? De los derechos que se tienen como ciudadano y desde una mirada de los derechos humanos. Es interesante, no voy a entrar tampoco en esto, pero después lo podemos debatir. Hay una exclusión que ellos sienten a partir solo de la falta de oportunidades. Es interesante cómo, bueno, platicando con algunas personas, sí consideran que las personas que viven en situación de calle son excluidas por el mismo hecho de cuando se acercan a pedir una moneda ni siquiera responder, pero ellos mismos no son conscientes de ese tipo de exclusión. Y luego está otra responsabilidad o posicionamiento interno que tiene más que ver con su propio ser, con una individualidad. Y aquí rescaté algunas frases que puse entre comillas, el no dejarse caer. Hay otro artículo que está ya a punto de publicarse que tiene que ver con esta estructuración a partir de las representaciones sociales de quiénes son pobres y quiénes no son pobres. Los hombres que viven en situación de calle, por lo menos en el estudio de caso que yo hice en Sonora, dividen en 3 niveles la pobreza en ese grupo en situación de calle. Y tiene que ver con la gente que consume drogas, la gente que es violenta y otro bando u otro nivel, que es que tienen fe, que hacen las cosas bajo los cánones reglamentarios, que tienen disciplina, que acatan las normas del albergue donde van a dormir, y ese no dejarse caer a partir de la fe o de mantener el buen camino. Eso es interesante. Y bueno, otro punto que quisiera destacar en esa parte de los resultados es cómo el término libertad para ellos conlleva un nuevo significado. Para ellos su casa es la calle, y no ven, por ejemplo, la vivienda, que pudiera ser como este espacio del hogar, como una necesidad, sino como una expectativa a largo plazo. Entonces, esta libertad mantenida o que juega como diferentes concepciones desde que salen de sus hogares hace muchos años como migrantes con una responsabilidad para con la familia, y esa libertad ahora de vivir en la calle, no haber alcanzado el éxito que se les proponía como hombres, y que sin embargo también son capaces de manejar de manera positiva. Un minuto, doctor. Un minuto, ok. Bueno, aquí hice una tabla para que viéramos cómo en las causas hay 3 tipos de causa: la fatalista, la estructuralista y la individualista. Ahí puse algunas de las ideas que ellos manejan. Hay veces que dicen, bueno, pues es que así es la vida y me ha tocado a mí, ¿no? Esa es la cuestión fatalista. Otra estructuralista, que culpabiliza o que enfrenta un poco hacia las estructuras en la responsabilidad, y la individualista, que tiene que ver con qué no he hecho yo. Esto me lo voy a saltar, eso también me voy a ir a las conclusiones. Hay una noción de pobreza que ellos mantienen, que está relacionada directamente con las necesidades sentidas. Lo que siento es lo que yo te expreso y por eso me considero pobre. Exclusión social como causa y consecuencia, ya lo decía Chicardi en sus numerosos libros, ¿no? La exclusión social es ese punto que hay que tratar para romper la pobreza. Las expectativas que ellos mantienen tienen que ver con una tranquilidad que es sinónimo en estabilidad económica, pero muy a largo plazo. Entonces hay una ilusión por alcanzar esta estabilidad económica, pero no hay ninguna motivación de parte de ellos para poder alcanzarla. Hay una creencia en Dios, la gran parte son creyentes, pero de alguna manera se rompe en alguna parte. Voy a dejarlo aquí porque creo que no me da mucho más tiempo. Gracias por la atención. Una disculpa por los problemas del directo al principio. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muy bien. Muy amable, muchas gracias. Antes de presentar a nuestro siguiente ponente, nada más quiero comentarles que en redes nos acompañan asistentes, personas que están atendiendo a esta mesa de los estados de Tamaulipas, Sinaloa, Yucatán, Hidalgo, Nuevo León, Guerrero, Coahuila, Colima, Estado de México, Jalisco, Campeche, Chihuahua, Sonora y Veracruz. Muy bien. Vamos en lo que se prepara el siguiente ponente, me voy a permitir presentarlo. Permítanme un momento, por favor. Esta es la ponencia número 4. Es el doctor Carlos Martínez Padilla. Él viene de la Universidad del Estado de Hidalgo.
Sus líneas de investigación son identidad profesional del trabajador social, mercados laborales de trabajo, gobernanza alimentaria, política social, educación y TICS desde la teoría de la actividad. El título de su ponencia es El mercado laboral de los trabajadores sociales en México. El doctor Martínez pues, ha participado en el diseño, implementación y evaluación de los planes y programas públicos en universidades politécnicas, federal, prevención del delito en PRONAPRED, jefas de familia en CEDESO Nuevo León, polígonos de pobreza en Nuevo León, y una de sus últimas publicaciones ha sido La gobernanza alimentaria en México, libro editado por Plaza y Valdés. Muy bien. Ya está listo el doctor Martínez. Doctor Martínez, es su tiempo, le aviso un minuto antes que se acabe. O 3 minutos antes para que tenga medida. Gracias. Adelante, por favor. Gracias, bienvenidas, bienvenidos todos. Un saludo a todos los colegas de todas las universidades, a la doctora Leti, quien me estuvo acompañando allá en Nuevo León en los 5 años que ejercí de forma profesional. Ellos me enseñaron a ser trabajador social. Ya se escuchaba el nombre de Adán Cano. Acá en Hidalgo estoy haciendo análisis de trabajo social. Y allá, bueno, se escucha, aún se sigue escuchando mucho el nombre del doctor Martín Castro. Por supuesto, seguimos leyendo sus textos. Les voy a comentar ahora el tema que estamos trabajando acá en la Autónoma del Estado de Hidalgo. Allá este tema lo empecé a trabajar acá en Hidalgo cuando nos tocó implementar la maestría en trabajo social. Y por cuestiones de financiamiento, entre otros rasgos, no hemos podido abrir la maestría. Me tocó a mí trabajar el tema de mercado laboral. ¿Qué es lo que hemos encontrado a la fecha? Me he estado involucrando en el tema de la identidad profesional del trabajador social. Y en esta ponencia les voy a presentar el mercado laboral de los egresados de aquí de Hidalgo. Por supuesto, voy a abordar de forma panorámica lo que he encontrado a nivel nacional. Ha sido muy interesante esto de la oferta y demanda del mercado laboral de los profesionistas de trabajo social. Entre los datos relevantes que he encontrado en la oferta, es decir, en la cuestión de la fuerza laboral, cómo se va formando. Así brevemente les comento en esta visión neoclásica de mercado laboral. En los últimos años ha habido un gran aumento de formación de profesionales de trabajo social, que incluso a mí me sorprendieron estos datos. Son datos de la NUYES. Allá en Sinaloa es el estado con más trabajadores sociales de todo el país, por arriba de la UNAM, de Nuevo León. Otro dato que me sorprendió: en Chiapas existe la mayor cantidad de escuelas de trabajo social. Y así cada estado, pues me he encontrado con muchas sorpresas. Ese es el lado de la oferta del trabajador social. Pero nos interesa, una vez que estos egresados están en el mercado laboral, ¿qué hacen?
cuántos tienen empleo, cómo se insertan, en qué laboran, cuánto ganan. Eso es lo que vamos a trabajar en la ponencia. Principalmente está enfocado sobre la precarización laboral, que es pues a la vez conclusión, pero está en desarrollo este planteamiento. Principalmente quiero contestar, este es uno de los primeros estudios de cómo en el estado de Hidalgo se da el mercado laboral. ¿Cómo conseguimos la información? Hemos estado hablando con egresados, con empleadores. Ellos nos comentan que, bueno, pues puestos formales, principalmente en el sector salud, sector de seguridad pública, pues solamente con presupuesto, y no siempre se abren estos puestos laborales. Entonces, para el resto de los egresados, lo que sabemos es una información difusa y en estas gráficas que les voy a presentar corresponde al censo del 2020, es decir, a la información recabada el año anterior. 5 minutos, doctor. Quiero reconocer al INEGI, que nuevamente retomó la variable educación y podemos dar seguimiento. ¿Quiénes son los trabajadores sociales y qué trabajan? Del 2012 al 2020 se había quitado dicha información. Entonces, lo que voy a presentar son trabajadores que terminaron, porque generalmente el INEGI te marca que hay gente que ejerce trabajo social, pero no son trabajadores sociales. Aquí sí. A partir del 2020 se retoma esta idea y son los datos que les voy a presentar. Y bueno, nuestra hipótesis consiste en que, bueno, los jóvenes egresados, pues básicamente sí presentan precarización laboral. Me voy a ir rápido a los resultados. Estos son algunas teorías, pero también está un poquito complicado allí cómo abordamos o cómo estamos interpretando los datos. Estamos trabajando a Gary Becker, este neoclásico, pero tiene un texto que se llama Tratado de la Familia, y allí trabaja mercados laborales femeninos. Igual estamos trabajando a Hacking, la segmentación de mercados, estamos trabajando a Kreis, a varios, a Irata, Elena Irata, la escuela francesa, a varios teóricos especializados en mercado laboral femenino. Voy a presentar los datos. En eso estamos trabajando. En el estado de Hidalgo ha aumentado. Generalmente el trabajo social es una carrera feminizada, pero en Hidalgo ha aumentado la cantidad de varones. La edad, colocamos un corte de 29, así lo marcan las políticas públicas juveniles. Mi objeto de estudio son los jóvenes, al menos en este estudio. En un estudio que estoy haciendo más amplio, puedo ver que el trabajador social hasta los 80, 70 años sigue ejerciendo. Pero aquí son básicamente jóvenes. Generalmente pues son solteros o viven con su pareja en unión libre. Aquí está el salario. Esto es Hidalgo, solamente Hidalgo 2020, aunque bueno, los datos salieron en el 2021. Y el promedio son 6,000. Los que, bueno, estos son solamente el 6% de estos jóvenes es lo que ellos ganan. Es decir, son las nuevas generaciones de trabajadores sociales
que se integran al mercado laboral. Este es el ingreso en Hidalgo. Como les comentaba, estoy haciendo otro estudio mayor. Ya compararía en futuras publicaciones mis resultados. ¿En qué trabajan? La gran mayoría son empleados o no contestaron, que básicamente es que no encontraron empleo, pero gracias a estas estadísticas podemos saber quiénes son los desempleados, que no se han hecho estudios sobre el desempleo del trabajador social. Gracias a esta información ya lo podemos hacer. Yo un minuto a publicar en un futuro a los desempleados de trabajo social. Y aquí están las prestaciones que ellos tienen. Todo lo bueno está en color naranja, todo lo malo es gris. Casi todo el mundo, bueno, un poquito, bueno, de los que trabajan, la mitad no trabajan, y de los que trabajan, la gran mayoría recibe aguinaldo, vacaciones, servicio médico, pero muy pocos reparto de utilidades, ahorro para el retiro, crédito para la vivienda. Por eso digo que el trabajador social en Hidalgo tiene condiciones precarias. A nivel de mercados laborales femeninos, podemos decir, hay varias teorías. Una teoría en la cual los mercados están destinados exclusivamente, y tiene que ver con este último dato que les estoy presentando, a que el trabajo femenino es menos valorado, dependiendo de la teoría, en esta sociedad patriarcal. Esa es una de las razones por las cuales existe precarización laboral en el trabajador social, porque es un trabajo feminizado y generalmente el trabajo de la mujer en un sistema patriarcal es menos valorado que el varón. En términos generales, esta es mi principal conclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Martínez, por compartirnos este interesante estudio. Voy a ceder ahora la palabra a la doctora Virginia Romero para que continuemos con las exposiciones. Gracias. Muchas gracias, doctor Cano. Muchas gracias, doctor Carlos, por su ponencia. Vamos a dar paso a la ponencia número 5 ya. Voy a presentarla. Se titula La simbología de la afiliación política y religiosa desde la mirada de las trabajadoras domésticas. Esta ponencia la van a hacer María Concepción Ruiz de Chávez Figueroa, María Eugenia López Camal y Almadelia Sánchez Eguán, provenientes las tres del Instituto Campechano. Maestra María Concepción. Hola, buenos días a todos. ¿Se ve? Disculpen mi presentación. Aún no se ve. Permítanme un momentito, por favor. Claro que sí. Un momentito, por favor. Serán 10 minutos, yo os voy a avisar. Sí, claro. Un minuto. Ya se está compartiendo. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Somos de la Escuela de Trabajo Social del Instituto Campechano. El título de la investigación es Simbología de la afiliación política y religiosa desde la mirada de las trabajadoras domésticas. Como ya comentó la doctora Virginia, participamos en este trabajo la doctora María Eugenia López Camal, la maestra Almadelia Sánchez Eguán y una servidora, María Concepción Ruiz de Chávez Figueroa. En muchos hechos que realizamos cotidianamente están ligados a una simbología y en ocasión no nos percatamos. Hay símbolos referentes a asociaciones, a ideas, a objetos y que vinculamos con elementos positivos o negativos según sea el consenso social en donde nos desenvolvemos. Estos consensos se encuentran inmersos en una serie de valores de consumo que son introyectados a través de varias vías. Yo estoy poniendo aquí dos ejemplos. Una sería a través de los medios de comunicación y otra sería algunas tendencias educativas. En una sociedad compleja y heterogénea, conocer la simbología que tiene la afiliación política y religiosa de un sector vulnerable como el de las y los trabajadores domésticos es el propósito de este estudio,
pues posibilita conocer su percepción y la condición en que viven algunos desafíos que pueden impedir o promover su asociación con algunos grupos, así como una participación más activa para socializar, retroalimentar o organizar acciones encaminadas a transformar algunos escenarios orientados hacia el bien común, así como ver cuál es el impacto en su vida cotidiana. Los objetivos de esta investigación es analizar la simbología de la afiliación política y religiosa desde la mirada de las trabajadoras domésticas del municipio de Campeche. Los objetivos específicos es identificar la percepción que tienen las trabajadoras domésticas en torno a la afiliación política y el impacto en su cotidianidad, e identificar la percepción que tienen en torno a la afiliación religiosa y el impacto en su cotidianidad. La metodología empleada es un estudio de tipo cualitativo con enfoque fenomenológico e interpretativo, es un diseño no experimental y transversal, es una muestra no probabilística con 13 mujeres trabajadoras domésticas entre 21 y 60 años y todas participaron de manera voluntaria. Se realizó una entrevista individual, semiestructurada, y el instrumento empleado fue una guía de entrevista. Los datos se procesaron y analizaron con el software Atlas T, versión 7, para datos cualitativos. Los resultados fueron, al procesar la información, se identificaron 4 categorías. La primera es el aspecto religioso y político. Y de acuerdo a la percepción de las trabajadoras domésticas, no cuentan con un simbolismo relacionado con la afiliación política ni religiosa. Así, estos ámbitos no cuentan con un peso específico en su cotidianidad y no existe una interacción que represente un vínculo importante en este colectivo. En la segunda categoría, que es condiciones personales y contexto socioeducativo y cultural, podemos mencionar que el promedio de edad fue 41 años, el promedio de escolaridad fue de 6.1 años y el 46% contaba con una estructura familiar nuclear. Todo el grupo padece de precariedad laboral, bajos salarios, amplias jornadas de trabajo y más del 30% labora en más de 2 casas para subsistir. La tercera categoría sería sin afiliación política, y en el discurso predominó que no están asociadas en ningún partido político. También dijeron, en cuanto a los partidos, yo no estoy en ninguno. Y también comentaron, tiene más de 2 elecciones que no voto, ya que no estoy de acuerdo con nadie de los que ponen. En la cuarta categoría está la afiliación religiosa, y en el discurso fue, soy católica, pero casi no asisto a la iglesia, no soy miembro de ningún grupo religioso, y solamente 2 mujeres del grupo manifestaron refugio en la religión en momentos difíciles. En cuanto a la discusión, debo comentarles que en el marco de referencia interpretativo retomamos 2 teorías. Una clásica de Hannah Arendt que comenta y está pegada al animal político de Aristóteles y al ser social por naturaleza. Ella habla y de alguna manera pone énfasis en la acción política y también pone énfasis en el espacio político. Entonces ella dice que en la sociedad moderna, como sociedad de trabajo, aniquila toda posibilidad de acción y toda posibilidad de contar con espacios públicos. Y en este sentido, Hannah Arendt le pone mucho énfasis a la política porque para ella significaba consenso, acuerdo, relaciones de cooperación, pluralidad y una forma de conciliar por medio de las palabras, antagonismos y vivir en concordia. La política abarca mucho más de lo que acostumbramos ubicar como política. Ella desecha a esa relación estatal y gubernamental y abre su óptica hacia otras dimensiones del ser humano. También retomamos la teoría de Byung-Chul Han. Él habla de una sociedad de rendimiento. En esta habla de una explotación de la libertad individual.
y habla también de que actualmente el hombre se autoexplota, es decir, optimiza sus recursos y quien fracasa en la sociedad del rendimiento lo atribuye a una responsabilidad personal, no lo atribuye al sistema. Estas son dos de las teorías que retomamos y en el aspecto político respecto a la cotidianidad de las trabajadoras domésticas del municipio de Campeche, pues obviamente manifestaron que el mundo político se encuentra alejado completamente de su realidad. Y en su día a día manifestaron a través de su discurso desencanto, falta de oportunidades, injusticias, y algunas comentaban situaciones de malos tratos que ni siquiera percibían como violencia. Por ejemplo, algunas decían que eran parte prácticamente de la familia en donde trabajaban, pero también se observaba cómo no tomaban en cuenta los horarios, a veces las jornadas se alargaban sin siquiera tomar en cuenta su postura, o por ejemplo también cerrar la posibilidad o no brindarles la oportunidad de tomar alimentos de acuerdo a las necesidades que ellas presentaban. Algunas veces se sienten excluidas y ninguna de ellas, de las entrevistadas, manifiesta o visualiza la posibilidad de poder hacer algo por el cambio a través de su participación. En cuanto a la religión, obviamente el dinamismo y las transformaciones no dejan al margen la estructura y organización de diversas religiones. En este caso, fue evidente que este espacio para las trabajadoras domésticas es inaccesible simplemente por la falta de tiempo. Podemos mencionar que la Iglesia Católica del 2010 al 2020 pasó del 82.7% al 77.7%, aumentando el número de fieles en la Iglesia protestante. Y de alguna manera también comentar que Campeche es uno de los estados que desde el 2010 reporta creyentes sin adscripción, ya que dejan de lado las prácticas religiosas. Y esta es una tendencia que desde el 2010 se ha ido presentando, de acuerdo al INEGI. Se ha ido presentando y se han sumado estados, sin embargo, Campeche fue uno de los estados en donde se observó esta situación. Como conclusiones, podríamos mencionar que afiliarse a un grupo político y religioso sería una forma de contar con una red de apoyo. Estas familias están muy encerradas en sí mismos, no cuentan con redes de apoyo. En lo político, no cuentan con una organización o sindicato y pierden la posibilidad de organizar acciones para lograr aterrizar el Acuerdo 189 que desde el mes pasado entró en vigor, en donde de alguna manera se visualiza dar seguridad pública a las trabajadoras domésticas. Y en la coyuntura de la pandemia puede ser que tengan un retroceso, por eso sería muy importante que en este momento hubiera esa organización para no perder el terreno que ya habían ganado. Para darnos una idea, en el 2013 y 14, precisamente para que se concretizara el Acuerdo 189, hubo foros a nivel mundial, se lograron unir 48 federaciones de 39 países y hubo 280,000 asociados. En Campeche no tenemos una asociación de trabajadoras domésticas, todavía tal vez prevalezca mucho la visión de centro-periferia, porque no tenemos ni hemos tenido una asociación de trabajadoras domésticas. En el ámbito religioso, no se encuentran afiliadas a estos grupos, teniendo en otros tiempos este ámbito un peso en la socialización a través de festividades, de rituales, de peregrinaciones, en donde socializar de alguna manera infería en una comunicación estrecha y en contar con un sentido de pertenencia o un sentido identitario. Las propuestas que traemos son promover el diseño de políticas públicas transversales. Perdón, ¿ya concluí? Un minuto. Muy bien. Políticas públicas transversales en donde la mujer pueda hacer una mejor conciliación entre la vida laboral y familiar, reforzar el sistema judicial y la cultura de la legalidad para hacer valer las leyes y penalizar a quienes no las cumplan, promover que se cumpla el Acuerdo 189 y sensibilizar a la sociedad en torno a la importancia de la labor doméstica.
Discernir por parte de la academia y otros actores sociales y políticos en torno a los modelos educativos que pugnan aparentemente por un desarrollo integral, pero que se concentra en un círculo trazado de ciencia y conocimiento pragmático y utilitario, dejando de lado la función ética, axiológica y volitiva en la educación. Impulsar la depuración ética de los representantes políticos. Y creo que aquí me quedo. Agradezco mucho estar en este foro, agradezco mucho la invitación y bueno, esta es alguna de la referencia bibliográfica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Enhorabuena. Y vamos a dar paso a la sexta ponencia de esta mesa 1. Perdón, voy a dejar de compartir. Muchas gracias, doctora. La ponencia 6 va a estar a cargo de las estudiantes Anabel Ríos Campos y Victoria Esperanza Rojas Durán, estudiantes del 7º semestre de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. La propuesta que van a presentar se titula Vida sana en tiempos de pandemia y creo que este proyecto estuvo realizado en Toronto, Canadá. Anabel y Victoria, ¿estáis listas para compartir? Hola, buenas tardes. Sí, soy Victoria. Voy a compartir la pantalla ahora. Muy bien, tenéis 10 minutos. Cuando os quede un minuto yo os voy a avisar. Adelante. Sí, muchas gracias. Pues buenas tardes. Mi nombre es Victoria Esperanza Rojas Durán. Este proyecto se realizó aquí en la ciudad de Toronto, en Canadá. Yo me encuentro viviendo aquí desde hace 4 años, es por eso que pues esto lo he realizado desde este país, pues tan maravilloso en el trabajo social. Este es un proyecto de Anabel Ríos Medina también, mi compañera, que en paralelo estamos trabajando desde la Ciudad de México. Vida sana en tiempos de pandemia, pues es un proyecto enfocado a la comunidad latina aquí en Canadá. Como sabemos, bueno, aquí el 50% de los latinoamericanos residentes llegaron a Canadá, al país en los últimos 10 años, y el 35% lo hizo en los decenios de los 80s y 90s, y el resto antes de 1980. Por lo tanto, podemos estimar que la comunidad latinoamericana aquí en Canadá es relativamente nueva, a comparación de la comunidad europea, que pues abarca 50 años atrás. Es por eso que pues empiezo con esta introducción. Vida sana en tiempos de pandemia es un trabajo en conjunto que se ha hecho en la página de Mamás Latinas en Canadá. Es una página de Facebook que está, ya tiene 6 años esa página, contando con el día de hoy casi con 4,000 participantes. Mamás Latinas en Canadá para mí ha sido un trampolín donde puedo expresar y pues llevar a cabo estas prácticas escolares, que pues es algo tan maravilloso saber que ahora durante todo este tiempo de la pandemia nos hizo voltear a ver los espacios digitales, que pues para mí han sido maravillosos trabajar en esto, y pues el trabajo social lo relacionamos con la comunidad latina. Yo lo enfoco más a la comunidad latina porque viviendo aquí y viendo desde otra perspectiva, nuestra comunidad lamentablemente pues es una de las menos unidas. Entonces creo que esto nos está haciendo el desarrollar y crear proyectos y programas para la comunidad latina. Creo que al final de cuentas nos va a hacer que unamos más esto de una manera profesional, ¿no? A toda la comunidad que lo necesiten. El proyecto se armó pues con el interés de la gente, porque en esta página de Mamás Latinas en Canadá siempre escuchamos propuestas. Entonces uno de ellos pues fue el de la salud, el de la vida saludable en tiempos de pandemia. Como les comentaba anteriormente, los medios digitales fueron un boom durante este pasado año y medio atrás. ¿Por qué? Porque pues a través de esto hemos llegado a más personas.
para compartirles cualquier tipo de información. Y pues ahora que nosotros estamos estudiando la universidad y estamos haciendo nuestras prácticas, creo que esta era digital ha sido un par de aguas para voltear a ver las nuevas propuestas de lo que se tiene, ¿no? Bueno, la comunidad de mamás latinas, la mayor parte son mujeres. Aquí vemos una gráfica que nos las da esta plataforma digital que es Facebook, que el 89% de nuestros participantes pues son mujeres, ¿no? Dentro de esta plataforma y dentro de la página de Mamás Latinas, creamos una sección de vida saludable en pandemia, lo cual tuvimos un respaldo de médicos, nutriólogos, psicólogos y un coach coach personal de alimentación. Todos estos temas se dieron en base a una sección creada para esta práctica solamente. Fue muy grato saber que la comunidad se le hace muy importante este tema sobre la vida saludable. Estos fueron algunos alcances y reproducciones que para ser nuevos, creo que han sido un resultado muy agradable y muy bueno, que pues esto nos ha llevado a que sigamos trabajando sigamos trabajando con este tipo de proyectos y como estudiante, una forma de inspiración de que la gente, qué es lo que se le está interesando y sobre todo utilizar estos medios digitales, lo recalco así mucho, porque para mí ha sido algo que a lo mejor no lo creía hace 10, 15 años, que no lo podía creer que pudiéramos hacer esto, pero se está haciendo. Entonces aquí vemos son 4 temas, de los cuales el mayor que tuvo un alcance orgánico fue de 5,549 personas, que pues llegó esto, ¿no? Entonces imagínense lo que podemos hacer, lo que podemos crear como estudiantes o maestros o profesores, perdón, para dar más información más allá y de que las personas pues se interesen, aunque sea por este medio digital, porque siento que es algo que es nuevo y que podemos hacerlo desde donde quiera que estemos. La intervención realizada de este proyecto en tiempos de pandemia nos permitió identificar una serie de hábitos alimentarios inadecuados. Vida sana en tiempos de pandemia fue un proyecto de enseñanza-aprendizaje que debe quedarse en nuestros hábitos diarios. Con esto, pues puedo decir que mediante esta investigación que se desarrolló en las plataformas, la interacción con la comunidad latina aquí en Canadá, específicamente con las mamás, que esta página es enfocada a las mamás, pudimos ver este interés que tiene y que a pesar de que esta práctica para nosotros se terminó, práctica comunitaria, la gente siguió interesada con los temas y entonces ahí nos abre pues una propuesta nueva para seguir enfocándonos al cuidado, ¿no? Al cuidado personal y pues también como mamás, que esta página es súper enfocada en mamás, somos las responsables siempre de que pues nuestra familia tenga una buena vida, una vida sana, y más ahora con estas enfermedades, pues es algo que pues crear hábitos para que se queden pues para siempre, ¿no? Aquí en Canadá, pues como todos sabemos, la multiculturalidad es algo que lo vemos todos los días. La diversidad que existe aquí es indudable. Por eso hay que aprovechar la oportunidad de intercambiar información y experiencias, compartir los alimentos, los productos, sus formas de elaboración, es transmitir el conocimiento y la cultura de los pueblos. Es una manera de construir nuevas estructuras y nuevos caminos hacia el diálogo entre las culturas y una forma de enriquecer el sistema alimentario de un país con el intercambio de saberes y sabores. Creo que esto, al final de cuentas, como conclusión, nos ha dado esta cercanía como latinoamericanos en este país y tal vez, y no tiene que ser latinoamericanos, sino con las personas con las que convivimos
en base a la línea de la alimentación y a la salud, crear nuevos hábitos para pues estar saludables. Este país, la verdad, me regala todos los días eso, ver la multiculturalidad de las personas en su forma de la alimentación, ¿no? Entonces, es un proyecto que se realizó y que todavía tiene las puertas abiertas para seguirse realizando, y sobre todo yo veo una gran oportunidad para desarrollarme como una futura trabajadora social pues en mi comunidad y de alguna manera unir esta comunidad latina lejos de nuestros países, las que somos mamás, también nuestros hijos tengan esa herencia, ¿no? Esa herencia cultural que para mí también es muy importante. Y pues en la salud, una combinación de todo, ¿no? Para que ellos, nuestros hijos y nosotros, pues tengamos una larga vida saludable y pues pudiéramos transmitir todos estos conocimientos. Quiero terminar solo con esto que siempre me ha gustado. La práctica escolar es un proceso formativo que articula la teoría con la realidad, integrando estrategias, mecanismos y acciones organizadas sistemáticamente. A través del proceso de la práctica se conocen y comprenden las problemáticas sociales para incidir en ellas, con la que se propicia el desarrollo de habilidades y la generación de conocimientos. Y pues claramente esto se ve como estudiantes. La verdad es muy satisfactorio participar en estos foros con personas profesionales de muchos años, y esas experiencias que vemos, esa pasión de la investigación, es una herencia para alumno que nos gusta hacer, pues hacer esto, ¿no? Pues gracias por su atención. Mis agradecimientos es para mi profesor Cristóforo Pacheco Santos, Mamás Latinas en Canadá, que ha sido un trampolín muy grande hacia muchas personas aquí en la comunidad latina, y pues este Congreso Nacional e Internacional de Investigación en el Trabajo Social. Gracias. Muchísimas gracias, Victoria, por tu presentación muy interesante también. Le cedo, doctor Cano, la palabra para que haga uso y presente al séptimo ponente. Gracias, doctora. Muy bien. Tenemos la última ponencia de esta mesa, que va a ser presentada por la licenciada en Trabajo Social y estudiante de la Maestría en Desarrollo Social de cuarto trimestre, María Guadalupe Noriega Juárez. Ella viene del posgrado de ACANITS, de la Maestría en Desarrollo Social. Su línea de investigación es la política social y el desarrollo humano. El título de su ponencia es Calidad de la atención en el servicio médico y satisfacción en los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas en el Hospital General de Mazatlán, Sinaloa. Es su tiempo, licenciada. Adelante, por favor. ¿Sí se encuentran las ponentes? Licenciada Noriega. Sí, está Lupita Noriega, está conectada, pero no, yo creo que no escucha. ¿O alguna de las otras dos compañeras? Creo que iba a presentar Imelda Victoria Martín. Está comentando por el chat Lupita Noriega que no se puede, no puede compartir. Ya estoy aquí, perdón. Ya le escuchamos, adelante. Ya ando bien nerviosa. Uy, no se preocupe, así andamos. A ver, compartir.
¿verdad? La pantalla. Ay, no sé cómo. ¿Ya sí les aparece? Ya aparece. Sí, ya podemos ver la presentación. Ok, pues su servidora María Guadalupe Noriega Juárez, el presente proyecto de investigación expone las principales enfermedades crónicas como diabetes mellitus, hipertensión arterial, se consideran enfermedades de larga duración y por lo general de progresión lenta. El tema es la calidad de atención en el servicio médico y satisfacción en los pacientes con enfermedades crónicos degenerativos en el Hospital General de Mazatlán. Sí, asimismo, los objetivos planteados es con la intención de trazar una propuesta de mejora continua que contribuya a la satisfacción del paciente e identificar las situaciones a través de las variables para mejorar el personal de salud, logrando el nivel de satisfacción del usuario, como también implementar estrategias que permitan hacer partícipe de la atención a este fenómeno social a solución por parte de quienes formamos en esta institución de salud. En términos metodológicos de este proyecto, se utiliza tipos de estudio, así como técnicas e instrumentos, estrategias en la población paciente con diabético y hipertensión en el Hospital General de Mazatlán, con la intención de medir la calidad de la atención que se otorga a los pacientes con enfermedades crónicas degenerativas. ¿Sí? El planteamiento del problema es las principales enfermedades crónicas como diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipemia y algunos tipos de cáncer. Comparten factores de riesgo decisivos para enfrentar y morir por estas causas, tales como el sedentarismo, la alimentación inadecuada, el tabaquismo, el consumo excesivo del alcohol y el sobrepeso y la obesidad. Así como las enfermedades crónicas causan deterioro en la calidad de vida de quienes las padecen y pueden representar un serio problema para las personas que conviven con ellos. Las personas que acuden con esta esperanza de ser atendidos en los establecimientos de salud aspiran a una atención que satisfaga sus necesidades. Las enfermedades crónicas degenerativas son aquellas que van degradando física y mentalmente a quienes las padecen, provocan un desequilibrio y afectan a los órganos y tejidos. Las enfermedades degenerativas pueden ser congénitas o hereditarias. Estas están relacionadas con los estilos de vida y con el envejecimiento de la población. Se consideran enfermedades de larga duración y por lo general de progresión lenta. El impacto que estas enfermedades tienen no solo en la mortalidad, sino en la morbilidad y en la calidad de vida, representa una enorme carga tanto para el individuo y su familia como para el sistema de salud y la sociedad en general. El 21% de los fallecimientos ocurren por enfermedades del corazón, 15.2% por causas vinculadas a la diabetes mellitus y 12% a tumores malignos. En el orbe señala la Organización Mundial de la Salud, más de 41 millones de personas fallecen por ese tipo de enfermedades, consideradas epidemias silenciosas. Tan solo por el diabetes, el promedio mensual de fallecimiento se eleva al 8.704 y 11.870 por enfermedades del corazón. De acuerdo con las encuestas nacionales de salud y nutrición, en el 2008, la escala nacional 8.1 millones de adultos de 20 y más padecen diabetes. Perdone. Ya pasó eso, ¿verdad? Las enfermedades crónicas degenerativas son aquellas que van desagradando
Ay, no sé si ya la dije, perdón. Los objetivos de la investigación es evaluar los aspectos que determinan o no a la calidad y satisfacción de la prestación del servicio médico deseado y prestado a pacientes con enfermedades crónicas, con la intención de trazar una propuesta de mejora continua que contribuya a la satisfacción del paciente con enfermedades crónicas. Describir a través de las que hacen posible a través de la clasificación entre las mayor reconocimiento. Comparar las variables con mayor y menor reconocimiento de calidad por parte de los sujetos de investigación para identificar las situaciones a mejorar por parte del personal de salud. Otros objetivos es exponer al nivel de la satisfacción, logrando los usuarios un proceso de atención como resultado de la medición de la estimación sobre los cuidados, condiciones del servicio de la educación para la salud y fidelización. En la justificación, pues es conocer las causas socioeducativas que impiden al personal del Hospital General Mazatlán, Sinaloa, brindando los servicios de calidad en el seguimiento de los pacientes con padecimientos crónicos con el fin de implementar estrategias que permitan desde nuestra propuesta hacer partícipe de todas las áreas y por lo tanto a todo el personal de manera directa o indirecta en la atención a este fenómeno social. Considerando que el conyugar en su solución es responsabilidades compartidas y compromiso social que amerita respuesta unificada y solidaria por parte de quienes formamos esa institución. En las variables de estudio, se me revolvió un poquito. Bueno, de las variables del estudio, que son la calidad de atención y satisfacción, están pues las 5 dimensiones, que es tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. La tangibilidad este factor se refiere a las instalaciones físicas y equipos de apariencia del personal. Se ha señalado como uno de los factores más importantes de la industria del servicio relacionada con el concepto de calidad. Fiabilidad, este otro factor se refiere a la capacidad de realizar el servicio de forma fiable y precisa. La satisfacción de los consumidores que va a ser alta cuando los proveedores del servicio sean capaces de mostrar su integridad. Cuando los consumidores tengan la confianza en el desempeño del proveedor del servicio. Otro factor es capacidad de respuesta, se refiere a la voluntad del proveedor del servicio para ayudar a los clientes a proporcionar servicio rápido. La seguridad, otro factor que se refiere al conocimiento de los empleados, la cortesía, la capacidad y transmitir confianza y seguridad. La literatura también evidencia una relación positiva en la seguridad y la satisfacción de los consumidores. Empatía, último factor, se refiere al cuidado y atención personalizada que se le brinda a los clientes. Aquí es una pequeña gráfica de las variables, que es la atención médica. Aquí estamos viendo con el 61%, que es buena, el 38.9% es mala. La otra gráfica de satisfacción, que el azul es excelente, 22.1%, suficiente, 36.3% el rojo. Un minuto. Ok, gracias. Insuficiente, 34%. Bueno, aquí la metodología, pues, que son los métodos de las técnicas, instrumento que se utiliza para conocer e indagar su problema. Bueno, el tipo de estudio es cuantitativo, transaccional. La población son los pacientes con enfermedades crónicas degenerativas del Hospital General de Mazatlán. Técnicas es en la escala, modelo de CERQUAL. Y la estrategia de abordar la población es, pues de la manera más atenta, llevaré a cabo la encuesta. Me dirigiré
al paciente informándole con brevedad sobre el proyecto e invitarlo a colaborar en el estudio. En las conclusiones, pues durante la elaboración de esta tesis aprendí nuevas teorías relacionadas con la calidad de vida en pacientes de enfermedades crónicas degenerativas, al igual nuevas técnicas para mejorar la atención médica. Todo con un mismo fin y dar un mejor servicio para todos los pacientes con enfermedades de estas características, asimismo como realizar estrategias para poder orientarlos y tengan un nuevo hábito que haga mejorar la condición en la que se encuentran. Mi perspectiva cambio a darles un criterio más amplio, ya que a medida que fui realizando las investigaciones pude comprender de manera más amplia y a grandes rasgos todas las variables de mi proyecto. Actualmente sigo en colaboración en este proyecto. He aprendido día a día cuál es la mejor manera para poder orientar a este tipo de pacientes durante esta nueva modalidad generada por la pandemia. Pues es todo. Pido una disculpa. Estoy en un consultorio, me lo prestaron y me están toque aquí, pero pues es todo. Quiero agradecer a todos por la atención. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Que escuchamos la última ponencia de esta mesa. Discúlpenme, perdón. Déjenme decir, aquí está. Escuchamos la última ponencia de esta mesa, compartida por la colega Noriega. Vamos a, si les parece, Belinda, Virginia, podemos pasar a las preguntas. Aquí hay algunas preguntas del público. No sé si me permiten, voy a hacer algunas preguntas muy bien. Primero voy a hacer unas preguntas al doctor Martínez y de una vez voy a hacer unas preguntas, voy a repetir las preguntas, perdón, a la doctora Romero para que se vayan preparando su respuesta. Entonces, tengo esta pregunta para el doctor Martínez. ¿Cuáles son los factores que inciden para que exista precariedad laboral en los profesionales de trabajo social? Los factores de la precariedad laboral. Y la otra pregunta, de una vez voy a hacerle el bloque de preguntas, ¿impacta de alguna manera esta precariedad laboral a los estudiantes de trabajo social? Y la tercera pregunta es, ¿qué otro aspecto de contexto sociolaboral identificado tiene relación directa con la precariedad laboral de los trabajadores sociales, además del sistema patriarcal que mencionó el doctor Martínez? Esas son las tres preguntas, los factores que inciden en la precariedad laboral, cómo impacta esta precariedad laboral en los estudiantes de trabajo social y además del sistema patriarcal mencionado, qué otros aspectos de contexto sociolaboral pueden tener alguna asociación con la precariedad laboral. Esas son preguntas para el doctor Martínez. Me voy a permitir también hacer las tres preguntas para la doctora Romero para que vaya preparando su respuesta después de la del doctor Martínez. Y la primera, doctora Romero, es, ¿se analizó algún aspecto relacionado con el trabajo? ¿Cómo conciben sus faltas de oportunidades laborales? También hay otra pregunta que dice, ¿qué estrategias se pueden impulsar desde el gobierno y la sociedad civil para superar la pobreza en la calle? Y la siguiente pregunta, doctora, es sobre la romantización de la pobreza dentro de las características de las personas en situación de pobreza que mencionó, virtudes, en relación con el trabajo social y las políticas públicas. ¿Cómo pudieran utilizar estas virtudes para lograr un cambio significativo en su calidad de vida? Entonces, les damos el tiempo primero al doctor Martínez y luego a la doctora Romero para que inicien las respuestas a estas preguntas. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Cano. Estimados colegas, muchas gracias. Paso a responder cada una de las preguntas del doctor Cano. La primera pregunta que me hace son los factores que inciden en la precariedad laboral de los trabajadores sociales. ¿Cuáles son los factores? Cuando voy a hacer este comparativo y a partir de este comparativo voy a sacar estas conclusiones.
A lo que voy es que mi respuesta es resultado de las observaciones que he tenido cuando vivía allá en Nuevo León y que actualmente vivo acá en el estado de Hidalgo. ¿Se puede hablar de una precarización laboral en Nuevo León? Sí, pero en menor grado. ¿Por qué en menor grado en un estado y mayor grado en otro? Al empezar a observar cómo se da el mercado laboral en ambos estados, podemos inferir, y respondiendo a esta primera pregunta, tiene que ver mucho entre los factores en, primero, la formación profesional. Aquí en Hidalgo solamente damos licenciatura y con una matrícula escolar, la Autónoma del Estado de Hidalgo, del 95%. Allá en Nuevo León hay varias escuelas de trabajo social, pero tienen una formación hasta nivel doctorado. Entonces, esa formación le va a permitir a los egresados primero formarse, prepararse y obtener mejores empleos laborales. Acá en Hidalgo, ¿no? Acá en Hidalgo o tienen que emigrar para tener una mejor preparación y en caso de que permanezcan en el estado de Hidalgo, pues empezamos a observar estos fenómenos de precarización. Entonces, uno de los factores sería la formación profesional. Otro de los elementos, otro factor tendría que ser cómo está estructurado el mercado laboral en el contexto regional. Es decir, allá en Nuevo León hay muchas asociaciones civiles, también se pueden dedicar a la academia, a las universidades, pueden hacer mucha intervención en los sectores públicos. Acá en Hidalgo también, pero en menor grado. A lo que voy, segundo factor, tiene que ver con las instituciones en las cuales se considera al trabajador social. Hay más opciones allá en Nuevo León, en el sector público y privado, y acá no. Acá en Hidalgo hay pocas instituciones donde reclutan al trabajador social. A tal grado que allí están los indicadores del INEGI, la mitad de ellos no contestó. Pues a ver, teníamos que checar. No, si pudieras apagar el micrófono, Liz, te agradeceríamos mucho. Y otro de los indicadores que están en el empleo informal tiene que ver con la seguridad social, donde vemos un menor número de personas que cuentan con seguridad social. ¿Qué significa? Que no tienen un empleo formal, que trabajan en este contexto de precariedad. Ahorita, en estos momentos le llaman economía GICS, pero permanece aún el término de precariedad laboral. Estos dos elementos son factores. Puede haber otros que no quiero ahorita aventurarme, pero son dos factores, doctor Cano, muy buenas preguntas. La formación y las instituciones que permiten el crecimiento y la inserción laboral del trabajador social. Pasando a tu segunda pregunta, ¿cómo impacta la precariedad laboral a los estudiantes? En esta investigación, que es parte de un estudio mucho más amplio, solamente hice un cohorte. Yo pensaba presentar ya datos de todo México, pero sí es complejo. Solamente para que tengan, las personas que han trabajado bases de datos saben que no es tan sencillo elaborar estas gráficas.
En el INEGI se trabaja por cuestión trimestral, se reúnen los datos de estas bases, se quita, y bueno, se trabajan estas series de tiempo y se quitan los sesgos en las series de tiempo y todo eso lleva tiempo para presentar una gráfica de un solo año. Entonces, es un poquito complicado. Y en estas gráficas, lo que presento, cómo impacta, respondiendo a la segunda pregunta, cómo impacta la actividad laboral a los estudiantes. Primero, en el tiempo, yo lo que he visto es en el tiempo en que consiguen empleo. Las profesiones tradicionales, liberales, de mucho prestigio, profesiones estimadas, el trabajo social, gran auge en los últimos años, ha estado creciendo, pero no se ha legitimado en la sociedad, se ha legitimado en ciertas instituciones. Entonces, el egresado le cuesta trabajo integrarse, mientras que una profesión ampliamente legitimada como la medicina, el derecho o el ingeniero, al mes consiguen empleo. No estoy generalizando, pero porque también sé que ellos tienen tasa de desempleo igual que otras profesiones y más en esta pandemia, pero al trabajador social le cuesta más trabajo encontrar empleo. Muchos se dedican a esa otra mitad que no contestó, se dedican a otras actividades no relacionadas con el trabajo social, son vendedores o se dedican a la comida o son cuentapropistas de un taller. ¿Cómo impacta? Doctor, disculpe, déjeme aclarar, perdón, doctor, disculpe que le haya interrumpido. Las preguntas las están haciendo el público, yo las estoy nada más leyendo, perdón. Sí, yo también tenía las mismas preguntas o algunas preguntas similares. Le voy a pedir, por favor, doctor, que dejemos la última pregunta que es sobre el sistema patriarcal, ver otros factores, porque ya se va a terminar nuestro tiempo, para darle también a la doctora Romero oportunidad de que conteste las otras preguntas. ¿Le parece bien, doctor? Claro que sí, doctor. Bueno, agradezco al público las preguntas y le cedo la palabra a la doctora. Gracias. Adelante, doctora. Gracias, doctor. Me encuentran en la UAECH, doctor Carlos Martínez Padilla. Gracias a todos. Gracias. Doctor. Muchas gracias, doctor Carlos, doctor Adán. Voy a ser breve también porque ya va a comenzar la otra mesa. En relación a cómo sienten o cómo manejan el tema las personas en situación de calle, los hombres en situación de calle, sobre la falta de oportunidades, ellos han sido migrantes durante muchos años y ahora han sido deportados de los Estados Unidos de América. Entonces su visión del trabajo ha sido que ellos han sido unos grandes trabajadores por muchos años, solamente tuvieron mala suerte y bueno, tuvieron que regresar a México. Actualmente algunos venden el periódico o dulces o algo de comida y el dinero que ganan lo invierten para poder pasar la noche en los albergues, en el centro de ayuda humanitaria. Y la falta de oportunidades que tienen actualmente la achacan o la vinculan primero con su adultez. La gran mayoría son hombres ya en edad adulta, incluso ya personas mayores, en la falta de contactos y la falta de redes sociofamiliares, porque no todos son de Sonora, pero han llegado ahí y ahí se han quedado, y en el escaso acceso a las ofertas laborales. Cuando vives en situación de calle, no tienes acceso pues a lo mejor a un periódico, bueno, ellos lo venden, pero no a lo mejor a poder ir a una entrevista de trabajo. Eso es en relación a la primera pregunta. La segunda pregunta, que habla sobre qué estrategias pudiera incorporar el gobierno y la sociedad civil. Yo creo que aquí es muy claro o muy dirigido. Las políticas sociales tienen que estar vinculadas y orientadas hacia el desarrollo integral de las personas y romper ya como esta visión asistencialista de que las personas en situación de pobreza extrema o en pobreza, dándoles una canasta básica o dándoles un trabajo, van a salir de estos contextos de pobreza. Yo creo que aquí hay que trabajar todavía esta pirámide de las necesidades de Maslow y no solamente ver
el desarrollo o el crecimiento integral de la persona con las necesidades primarias fisiológicas, sino también con esas necesidades de adscripción, de reconocimiento, de autonomía, de independencia, de seguridad, etcétera. Y en relación a la sociedad civil, también lo tengo yo muy claro, es esta ruptura con las representaciones sociales de las personas sin hogar. Se piensa o se tiene como este imaginario sobre que hay problemas de alcoholismo que han terminado en base a eso, a la situación de calle, que son personas violentas, que son personas ociosas. Y si bien es cierto que hay algunos aspectos que tildan estos contextos, no siempre es cierto. Y en relación a la tercera pregunta sobre la romantización de la pobreza, yo aquí diría que lo que hay que hacer es un poco otra vez romper estas representaciones sociales de pobreza o de situación de calle, particularmente de los hombres, y considerar estos valores o actitudes de fe, disciplina y demás, no como que les van a sacar de la pobreza, no por rezar más van a tener mejores oportunidades laborales, sino que eso les va a ayudar en todos los frentes de la vida, ¿no? Los valores que nos han inculcado de pequeñas y de pequeños no tienen que ver tanto con la pobreza. Y yo aquí también propondría esta deconstrucción de los roles de género en niñas y en niños, en los entornos educativos y familiares, para ver ciertos valores de desarrollo. Y aquí lo voy a dejar para cederle la palabra al doctor Cano, porque hay algunas preguntas para él también. Sí, gracias, doctora. Agradezco las preguntas que le hacen a su servidor. No vamos a tener tiempo para abordarlas, igual que con el doctor Martínez, estoy a sus órdenes para continuar la plática. Solo quiero rápidamente comentar que me parece excelente la universalización de la pensión a los adultos mayores y que se haya cambiado un programa que era netamente de asistencia social para personas adultas mayores en pobreza a un enfoque de acceso a los derechos humanos, que esto es lo que representa que se haya que consagrado en la ley, en la Carta Magna, este derecho de los adultos mayores, independientemente de su condición económica, a una pensión universal. Quiero también, antes de proceder a leer una de las constancias, agradecer, obviamente, a mi colega, compañera, la doctora Virginia Romero, a los colegas que expusieron en esta mesa y particularmente a la doctora Belinda Espinosa por todo el apoyo que nos ha prestado para que esto haya salido bien. Voy a permitirme leer entonces, estas constancias nos las van a hacer llegar a nuestros correos por parte del comité organizador. Dice: la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social, ACANITS, la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Veracruzana de la región Coatzacoalcos, Minatitlán, otorgan la presente constancia a cada uno de los colegas, ¿sí? Doctora Virginia Romero Plana, por ejemplo, por su destacada participación en calidad de ponente en el tercer Congreso Nacional e Internacional de Investigación en Trabajo Social, redes temáticas de investigación social. Aquí viene el nombre de la ponencia de cada uno. Y bueno, se extiende la presente constancia en la ciudad de Minatitlán, Veracruz, a los 19 días del mes de agosto de 2021. Firman esta constancia la doctora Georgina Hernández Ríos, directora de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Veracruzana, y el doctor Martín Castro Guzmán, nuestro amigo el doctor Martín Castro Guzmán, presidente de la CANITS. Muy bien, esta es la constancia. Me disculpen que solo haya leído una de ellas porque queremos darle el tiempo suficiente para que se preparen los colegas de la siguiente mesa, ya que estamos sobre el tiempo. Muchísimas gracias. Les dejo la palabra a la doctora Romero y a la doctora Belinda por si quieren hacer un comentario final de cierre. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pues damos las gracias a todo el público que ha estado escuchándonos, a las y los ponentes, súper interesantes todas y cada una de las ponencias, y a las personas que han estado detrás de cámaras y organizando este maravilloso congreso. Esperamos que todo lo aportado sea útil para nuestra profesión, y sin más me despido. Un abrazo, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente congreso. Hasta luego, un abrazo. Les invitamos a continuar en las actividades de este congreso, sí, que de acuerdo con el programa. No sé, doctora Belinda, si hay algún comentario más. Cerramos oficialmente nuestra mesa. Solamente agradecer a las personas que estuvieron conectadas por plataforma de YouTube y aquí por plataforma Zoom.
y por todas las preguntas que se las haremos a llegar a cada uno de los exponentes. Gracias. Muchas gracias a todos, a todas. Buen día.